nuevamente esta invitación. Con permiso. La doctora Camacho Nocerday es pedagoga crítica. Es normalista de preescolar por la Normal Urbana Federal de Educadoras Estefanía Castañeda Núñez y Cáceres en Mexicali, Baja California. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad Pedagógica Nacional número 2. Es maestra y doctora en Educación por el Centro Universitario de Tijuana. A lo largo de su trayectoria, ha laborado frente a grupo en aulas de preescolar, ha sido directora, supervisora y jefa de departamento del mismo nivel. En el Sistema Educativo Estatal de Baja California, diseñó la metodología de evaluación curricular para el otorgamiento de reconocimiento de validez oficial de estudios a las instituciones de educación superior. Trabajó en la Dirección de Formación Docente como asesora académica y en la Dirección de Educación Física, desde donde diseñó estrategias para preescolar. Fue jefa del Departamento de Planeación y Evaluación en el Instituto Nacional de Educación para Adultos. Es investigadora y docente en educación superior. Impartió diversas materias en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Baja California y además coordinó 3 proyectos de investigación financiados por el CONACYT. Es cofundadora del Instituto McLaren de Pedagogía Científica en Ensenada, Baja California. Sus líneas de investigación son diseño curricular, evaluación educativa y metodología de investigación educativa. Es autora de diferentes artículos para la Revista Mexicana de Pedagogía, además de fundadora y articulista de la publicación periódica de la revista Espíritu Científico en Acción. Asimismo, escribió un artículo para la Revista Internacional de Matemáticas Educativa, la cual ya fue traducida a diferentes idiomas. Es coautora del capítulo Perfiles Universitarios para el libro La Formación Docente, editado por la Universidad Autónoma de Baja California. Fue subdirectora del área de Dirección General de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública. Actualmente es maestra jubilada, pero continúa colaborando como tallerista y conferencista en el marco del ejercicio de acompañamiento al magisterio de educación básica. Ahora mismo es asesora del Sistema Educativo Estatal de Baja California y esta mañana tiene a bien participar por la conferencia virtual Filosofía de la Nueva Escuela Mexicana para la construcción de proyectos sociocríticos. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Isabel Camacho Nocerday. Sí, listo, maestro. Compañeras, compañeros que se encuentran ahorita en Chihuahua, reunidos ahí en ese auditorio. Es una pena para una servidora no poder estar presente, pero pues sabemos que hay cosas que escapan al control que uno pudiera tener de su vida. Y bueno, no me fue posible ir, pero agradezco mucho a la Secretaría de Educación en el estado de Chihuahua por esta oportunidad de nuevamente, aunque sea a través de este medio, buscar la manera de caminar juntos en esta gran aventura llamada Nueva Escuela Mexicana. Gracias de nueva cuenta por la invitación y yo creo que ya Fabiola da una introducción muy buena sobre pues esta andanza que hemos hecho y cómo hemos podido conocer y somos afortunadas, creo, por eso, porque hemos podido conocer lo que las y los maestros están viviendo en este nuevo paradigma. Entonces, si gustan, empezamos. Fabiola, no sé si empezamos con la pregunta, cambiamos de diapositiva. Adelante, por favor.
No alcanzo a ver aquí. Voy a mover esto para hacia acá. Así. Bueno, tenemos aquí una pregunta detonadora, ¿no? El caso de la nueva escuela mexicana, ¿se trata de un cambio de modelo o una propuesta desde otro paradigma educativo? Fíjense curiosamente, hemos insistido ya en muchas ocasiones que la nueva escuela mexicana no es un cambio de modelo, porque estamos hablando de que estamos buscando una transformación educativa para México. Y una transformación no tiene que ver con solo quitar un modelo para poner otro. Entonces, no es un cambio de modelo, no es un cambio curricular, porque si fuera un cambio curricular, pues ¿dónde está el currículo nuevo? Ya implicaría nada más aprenderlo, ¿no? Entonces, es propiamente un cambio de paradigma en la nueva escuela mexicana. Sí, es un cambio de paradigma, pero con ese nuevo paradigma al que se pretende transitar, construir un paradigma educativo nuestro, mexicano y propio. Entonces, esto tiene que ver con procesos participativos y con una construcción. De ahí que sea tan importante comprender que es muy difícil que alguien los capacite o les diga los cómo. En el transcurso de la presentación vamos a ver esta situación. Miren, nosotros teníamos anteriormente con el modelo neoliberal educativo que ese modelo se construyó desde un paradigma que ponía como prioridad la racionalidad a priorística. Por eso los profesores pues teníamos programas de estudio, libros de texto que fortalecían los programas de estudio. Ay, perdón, es que estoy enferma en la garganta. Entonces, aquí podemos ver pues que la racionalidad priorística era prescriptivo el paradigma anterior. Es decir, se seguía una receta convertida en una propuesta didáctica. Eso es importante reconocerlo. Ay, Dios. Es decir, todos los procesos formativos que hemos vivido las maestras y los maestros principalmente se basaban en decirnos a todas y todos los cómo. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es tu papel? ¿Y cómo lo vas a desempeñar? Inclusive el término desempeño, ¿no? ¿Cómo te vas a desempeñar? Porque tienes un rol, ¿verdad? Y todo proceso formativo en el que tú incursiones se basa en el decirte a ti los cómo. Porque hay prioridad en ese paradigma neoliberal sobre los cómo más que sobre los fines de educación. Bien, entonces, ¿qué tuvimos durante 30 años? Tuvimos una llamada pedagogía institucional. Fíjense qué cosa tan curiosa. Es decir, la institución llamada Secretaría de Educación Pública a través de sus unidades de la Dirección de Educación Básica tenía un grupo de consultores académicos que ellos definían los cómo y los para qué. Y desde ahí se nos daban o participábamos en una serie de estrategias en donde se nos decía esos cómo que ellos pensaban y que ellos diseñaban, ellos y ellas. Regularmente, nada que ver con maestros de educación básica. Regularmente, ¿eh? Eran en su mayoría expertos en didácticas especializadas. Entonces, al ser expertos en didácticas especializadas, se fue dando una reducción de la pedagogía, es decir, se dejó de discutir sobre pedagogía
y solamente se discutía sobre didáctica. Entonces, en nuestro ambiente de trabajo, solo hablábamos de cómo enseñar y cuál era la mejor manera de enseñar y qué era más importante enseñar. Es decir, una obsesión por la didáctica. Ay, discúlpenme. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, bien. ¿Pero qué estamos viendo con la NEM? Pues un cambio de paradigma. Es decir, hay otro paradigma, que es el paradigma educativo crítico, que nos da muchos elementos para empezar a pensar, debatir, deliberar sobre la educación que queremos, la otra educación, la nuestra, la mexicana, para nosotros los mexicanos. Ese paradigma esencialmente es emancipatorio, es decir, libera la propia racionalidad con la que pensamos el mundo, es decir, nos muestra que nuestra forma de pensar el mundo ha sido manipulada y lo mismo la pedagogía, lo mismo la didáctica, lo mismo la educación. Es decir, hemos vivido en procesos de manipulación por grupos hegemónicos y nos han dicho que esa es la verdad pedagógica, esa es la verdad educativa, que esos son los contenidos universales. No nos dicen que es un pensamiento único para la dominación, eso no nos dicen. Nos dicen que son contenidos universales. Es decir, la forma en que nos hemos pensado y como hemos pensado la educación está manipulada por grupos hegemónicos, que por supuesto no desean que los mexicanos y las mexicanas tengan mucha mejor vida. Entonces el paradigma crítico y todos los pensadores críticos que han trabajado con él nos muestran esas manipulaciones, develan los mecanismos de control y de poder con los que nos han manipulado el pensamiento. Entonces, el paradigma crítico como contrapropuesta al paradigma neoliberal nos dice que no hay una pedagogía y que debemos construir todas y todos, desde los que están en grupo, hay que construir pedagogías. Es decir, habrá tantas pedagogías como maestras y maestros haya frente a grupo. Es decir, no hay una pedagogía institucional y por ende no hay quien venga a decirles cómo, para qué, desde dónde, por qué. No es así. La siguiente, por favor. Bueno, partiendo de la idea de que el ANEM lo que propone o a lo que nos invita es a construir pedagogía. Es muy importante que nos quede esa idea fija. No es que vayamos a aprender una nueva pedagogía, no es que haya un nuevo modelo curricular y que nosotros nos vamos a actualizar sobre ese modelo curricular pidiendo capacitaciones. No es así. Es un compromiso profesional para construir pedagogías. Y esa es la gran oportunidad que estamos teniendo las y los maestros. Bien, aquí tenemos otra pregunta. Dice, ¿por qué se propone a la comunidad como el núcleo integrador de la vivencia educativa? ¿Qué pasa con el trabajo colaborativo? ¿Qué pasa con el trabajo colaborativo y el alumno al centro? Ah, pues muy buenas preguntas. La siguiente diapositiva, por favor. Fíjense, vamos a partir de una revisión importantísima, que es muy fácil de analizar, sobre todo en los libros de texto. Si se fijan, cuando se diseñaron los libros de texto, se eliminó la idea de equipo. Y van a encontrar en la redacción de los libros de texto en pequeñas comunidades esto y esto otro.
o en tu comunidad de grupo esto y esto otro, en tu comunidad de escuela esto y esto. Y muchos maestros dijeron, pues sustituyeron equipo por comunidades, todo, ¿no? Más son cambios conceptuales. Entonces, cuando teníamos oportunidad de platicar cara a cara, yo les preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre equipo y comunidad? No, pues es lo mismo. Nada más que ahora, pues, como es el paradigma crítico y el paradigma crítico no habla de equipo, habla de comunidad, de construir comunidad, pues es lo mismo. Entonces, bueno, era importante pues que habláramos de esa diferencia, porque si no hablamos de esa diferencia, no estamos poniendo a los libros de texto en el lugar que les corresponde. Fíjense, un equipo se basa en la idea de que la manera más efectiva de gestionar una organización, revisen, organización, es dividir actividades complejas en tareas simples y repetitivas y crear incentivos externos para asegurar su adecuada ejecución. El todo dividido en partes. ¿Verdad? No, pues a ti tenemos que hacer esta tarea en equipo, tú escribes, tú revisas ortografía, tú lo imprimes, lo llevas a engargolar y bueno, así. Nos dividimos las tareas. La tarea compleja la dividimos en pequeñas tareas para el cumplimiento de esa tarea compleja y ya, ejecutarlas y todos en armonía y muy suave, muy agradable, nos queremos mucho y somos muy buen equipo. ¿Vale? El gran team, porque cada quien hace lo que le corresponde. Pero eso es equipo, pero no es comunidad, porque la comunidad también tiene que ver con la forma en que nos organizamos. Si se fijan tanto en equipo como comunidad, la categoría central de análisis es las formas de organización. En un equipo, la forma de organización se centra en división de tareas, pero en una comunidad no. La comunidad remite a formas organizativas históricas, concretas y dinámicas. Su derrotero es sinuoso, no siempre coherente ni continuo. En tanto, las comunidades permanentes se reinventan y reconfiguran a partir de criterios temporales y espaciales. Es decir, hoy nos organizamos de una manera, mañana de otra, pasado mañana de otra, porque hay dinamicidad. Entonces, ¿qué tiene que ver con esta organización? Hay que organizarnos recuperando la organización humanizante. Es decir, no nos vamos a dividir los trabajos. Todos vamos a participar a través de un diálogo y haremos una construcción propia de esta comunidad, no de la que está a un lado, de esta. ¿Es diferente? Sí. ¿De preferencia debe ser diferente? Sí. Porque remite a que este conjunto, este grupo de maestros y maestras, por ejemplo en el CTE, tiene una historicidad y se ha ido organizando de ciertas maneras que les ha ayudado a todos y todas que integran esa comunidad. Pero el día de mañana también pueden cambiar de forma de organización. Es decir, no hay una regla externa que les venga a decir cómo organizarse, sino que es una creación propia de ese grupo que quiere convertirse en una comunidad. Entonces, estamos hablando de dos cosas distintas, muy distintas. En un equipo sí hay reglas externas que se aplican en esa división de las tareas. En una comunidad, el grupo de personas no acepta reglas externas y las crea porque sabe cómo ha ido evolucionando ese grupo y cómo ha encontrado poco a poco formas más propias de organizarse, más adecuadas al territorio en el que están. Entonces, hay muy diferente, es muy diferente. Ahora, en una comunidad se reconoce que de entrada nos podemos organizar de una manera, pero al cabo de 2, 3 meses o en el mismo mes o al siguiente día, la organización cambia. Y lo mismo sucede en el grupo.
Los niños también, las niñas, el grupo, los educandos, van formando pequeñas comunidades y pueden ir cambiando las formas de organización de esa comunidad. ¿Por qué? Porque va considerando la perspectiva propia de cada integrante. No sufre un impacto del exterior que le dice cómo y ahí te va el reglamento. Bien, la que sigue, por favor. Dice, escuchado durante las andanzas pedagógicas es, entonces, si las maestras y los maestros deben propiciar procesos comunitarios o de construcción de comunidad cuando van a haber contenidos y preguntan constantemente, ¿no? Entonces, ya no importa el rezago educativo, dónde quedan los contenidos, o si nos estamos atrasando con la NEM, ¿no? De hecho, hay augurios, ¿no? Que dicen, ya nos retrasamos 10 años, ¿no? Y la NEM tiene un año de implementación, ¿no? Pero bueno, son de las preguntas que preocupan. Al respecto, doctora, ¿qué nos puede comentar? sí, de verdad que sí, es una pregunta muy sentida, dicen, ¿no? Y que se ha usado mucho dentro del discurso político. El rezago educativo. ¿A qué le podemos llamar rezago educativo? Al contenido. Es decir, en vez de saber 100, ahora saben 50. Y no, bueno, me fui muy noble, dije, saben. Yo creo que aquí lo correcto es, han aprendido 50 y debieron haber aprendido 100. Estamos hablando entonces de una educación acumulativa bancaria, 100% bancaria cuando se tiene esta percepción. Porque hay un principio epistemológico eh, que tiene que ver con el que sabe mucho, dice la gente, ¿no? Es que sí sabe mucho. Entonces ahí tenemos un grave problema, porque entonces la escuela se va a la escuela solo a aprender. Esa no es la escuela del siglo XXI, porque pues igual yo la puedo sustituir por una tablet, porque entonces si se trata de que solo vayamos a la escuela a aprender, puedo comprar una enciclopedia, puedo meterme a todos los mecanismos que me dan información, es decir, bajo la idea del término rezago educativo y contenido, no le corresponde al paradigma crítico. El paradigma crítico promueve potenciación de capacidades humanas. Entonces, vamos a irnos a esto de qué son las capacidades humanas. Cambio, por favor, de diapositiva. Recordemos que en los modelos anteriores se hablaba de áreas de desarrollo, dimensiones de desarrollo, es decir, había una posición psicologicista del desarrollo de los educandos. Es decir, la psicología absorbió todos los referentes de la educación para pensar la educación, para pensar la pedagogía. Es decir, los referentes pedagógicos principalmente serán de las diversas disciplinas de la psicología. Por eso áreas de desarrollo, dimensiones de desarrollo, desarrollo etápico, es decir, el desarrollo del humano, cómo se daba biologicistamente, psicológicamente, y esa era la base de la referencia para pensar o estudiar la pedagogía. Sin embargo, en el paradigma crítico sí se toman en cuenta esos referentes, pero no son el marco para pensar la pedagogía. El marco para pensar la pedagogía son las capacidades humanas, y ahorita vamos a ver por qué, que tiene que ver con esa idea de rezago educativo. Miren, en los modelos anteriores había un pragmatismo 100%. No pierdas el tiempo, no lo pierdas. Estudia lo que necesites, lo que te sea útil. Y si te sobra tiempo, pues ya aprenderás otra cosa. Se llama pragmatismo. Entonces, se promovía en el modelo anterior aprender lo útil, lo necesario,
lo práctico para tu vida. ¿Y eso para qué me va a servir, profe? ¿Se fijan cómo hay una cultura pragmática instalada a través de muchos tiempos, inclusive en los adultos? ¿Y esto para qué me lo dan a leer? ¿Como para qué me va a servir? ¿Me va a servir para pasar el examen de la UCICAM o esas cosas? Sí. Ah, bueno, entonces lo leo y me lo aprendo. Es decir, hay una idea pragmática, ¿no? Utilitarista. Y esta idea pragmática y utilitarista es que la persona debe saber lo que tiene que saber para poder ejercer una actividad profesional. Y a eso se le llama capital humano. Por eso, en el modelo anterior, la frase es formación de capital humano. Capital, somos un capital, fíjense. Qué increíble, ¿no? Un capital para la empresa, un capital para las clases hegemónicas, un capital para las transnacionales, es decir, nosotros capitalizamos la vida también, la nuestra, y por eso no sabemos estar en ocio ni nada de eso, porque tenemos que tener una vida útil, igual que los teléfonos, ¿no? 5 años de vida útil, 10 años de vida útil, bueno, ¿cuánto es la vida útil de ustedes? ¿No? Es capital humano. Bien, entonces ahí es cuando se promueven, pues lo que se llama aprendizajes básicos, aprendizajes fundamentales, estándares de aprendizaje y todos aprendizajes claves. ¿Y cómo fueron diciendo? Miren, estos son los útiles, estos son los aprendizajes útiles. Nos conformamos con que aprendan estos aprendizajes. Con eso nos conformamos, porque como se van a ir a una maquila, no sabemos a dónde, pero igual pues van a ser unos técnicos, pues con que sepan esto. Y entonces nos quedamos con esa idea. Y es un pragmatismo cultural, educativo y pedagógico en donde tenemos una vida útil. Ya nos pasamos esa vida útil y ya no servimos, ¿eh? Bien, ¿qué pasa con la propuesta de la nueva escuela mexicana? Nos habla pues de unas capacidades humanas y vamos a abordarlas. La necesidad de voltear a ver esas capacidades humanas, que hay dos enfoques. Por ejemplo, las de Marta Nussbaum sigue siendo un enfoque psicologicista, pero también tenemos un enfoque de Marco Raúl Mejía que es más que nada un enfoque ontológico del ser, de la persona. Ok, pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, a la siguiente, vámonos ya directamente a las capacidades humanas, por favor, para comprender, ¿no? Y aquí tenemos, para hablar específicamente de que, ok, yo ya como maestra, como maestro, mi referente para pensar la pedagogía ya no es la teoría psicológica, ya no es esta idea de desarrollo etápico, ya no es esta idea a lo mejor de estilos de aprendizaje que se cayeron hace 20 años y todavía hablan de ellos, porque hay mucho conocimiento nuevo, hay muchos conferencistas. Yo hace poco sugerí uno que de veras me pareció formidable, donde nos aclare, nos dice, maestro, maestra, de verdad, todavía no se sabe cómo funciona el cerebro. Tenemos algunas ideas, tenemos algunos supuestos de cómo funciona el cerebro y se aprende, pero si lo podemos cuantificar, nada más sabemos como el 3%, fíjense. Y sobre la base de ese saber de 3%, se asevera que así se aprende. Y bueno, esto es una vil mentira. ¿Y por qué hemos caído en eso? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué nos dijeron que esta es la teoría y desde esta teoría nosotros todos tenemos que enmarcar la pedagogía? Pero peor aún, dejar la pedagogía y enmarcar la didáctica. Fíjense en qué vicio hemos caído, ¿no? Hemos dejado de pensar. Pues bueno, porque desde ese 3% nos han dicho que esta es la verdad. Y esto nos fue alejando del educando. Dejamos de escucharlo,
dejamos de verlo, dejamos de sentirlo. Y entonces nos fuimos a esta idea a priorística de que si yo hago una planeación detallada, paso A, paso B, paso C, y no me salto ninguno, garantizo el aprendizaje. También es una mentira, es una simulación, ¿verdad? Entonces, bueno, como reconocemos que no todo se da como se planea, entonces metemos el término de ajustar la práctica. Terrible también, porque entonces yo meto al educando un marco y desde ahí lo veo y no me deja verlo desde el verdadero ser que tengo enfrente. Entonces, ¿qué tipo de didáctica y qué tipo de pedagogía yo desarrollo? Esas son las grandes preguntas. Bien, cuando nosotros dejamos de lado todos esos referentes que hemos tenido, a lo mejor los usamos en algún momento, sí, pero no son nuestro punto de partida. Y volteamos a ver esto de las capacidades humanas. Como les digo, están las de Marta Nussbaum, con una referente de la psicología, pero también hay otras de tipo ontológico. Y estas de tipo ontológico, sociológico, se han construido desde estas propuestas alternativas que han construido pedagogía. Vamos a hablar de esas, estas de tipo ontológico, sociológico que les quiero comentar. Bueno, pues por supuesto que tenemos las capacidades humanas de tipo cognitivo, ¿no? Las cognitivas. Claro que las tenemos, las conocemos muy bien y que tienen que ver con el conocimiento. Pero fíjense, aquí hay una gran diferencia si lo quieren notar. No son para adquirir, aprender un conocimiento, sino para que lo que yo aprenda me lleve a comprender nuestra condición humana. No dice aprender a sumar, no dice que es acumulativo, no dice que es sumativa, sino de que me interese por acceder a todo conocimiento que me ayude a comprender la condición humana. Fíjense qué hermoso. No estamos hablando de que aprenda 80 contenidos, no estamos hablando de que aprenda 30 o 100 contenidos y ya tiene 10 en la escuela. No, sino de comprender la complejidad de la condición humana. Para eso es el conocimiento. Fíjense. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Tenemos otra idea de capacidades ahí que tiene que ver con las afectivas. Es decir, yo lo que les quiero dejar bien claro, compañeras y compañeros que me hacen el honor de escucharme, es que hay dos posturas de la nueva escuela mexicana. Que la nueva escuela mexicana está en tensión. Hay una postura que quiere regresar el discurso educativo al neoliberalismo. ¿Por qué? Porque ahí están los grandes gurús y no quieren perder su status quo. Y como les comento, no son del magisterio de básica, son de educación superior. Y ellos no pueden aceptar que nosotros las y los maestros podamos construir pedagogías en plural. Y quieren de nueva cuenta, a través de un discurso regresado al discurso neoliberal, quieren volver a imponernos una pedagogía institucional, pasando por encima el criterio de autonomía profesional, de un plan de estudios desde la diversidad. Lo quieren pasar por encima. Ahí hay toda una corriente importante y por eso usan los mismos términos. Pero existe también una fuerza dentro de la Secretaría que no quiere que se caiga en eso, que quiere que los profesores tomen el papel protagónico que les está correspondiendo y por el que se luchó mucho para la nueva escuela mexicana y que empecemos a construir lo nuestro. Entonces, si ustedes se van a ver cómo desde un discurso educativo neoliberal yo puedo hablar de capacidades y tienen mucha lectura sobre eso, ahí están todos los textos de Mejorero. Entonces, yo puedo comprender capacidades desde los textos de la mejora continua, pero si yo de verdad quiero construir pedagogía propia, necesito entonces empezar a revisar las referencias sobre otra resignificación de capacidades.
Entonces, yo les estoy presentando la del paradigma crítico, no del paradigma globalista neoliberal, que está en los textos de Mejoredo y que llega en la mayoría de las lecturas de los CTE. Que quede claro, la SEP tiene dos corrientes en pugna. Una quieren que al maestro se le vuelva a decir cómo. Una quiere regresar el discurso para que el maestro aprenda lo que tenga que aprender para pasar exámenes. Y la otra quiere decir, espérenme tantito, el experto somos los maestros y las maestras que estamos en grupo. Y tenemos que construir nuestra propia pedagogía y dar cuenta de ella. Entonces nuestro referente cambia de significados, ¿no? Son capacidades, sí, pero tienen diferente connotación dependiendo del paradigma. Esa es la importancia de esto. Y bueno, también tenemos dentro del paradigma crítica las afectivas, por supuesto, que obvio tienen que ver con las emociones. Pero las emociones no son para autorregularse y limitarte en lo que... No, no, no. Tiene que ver con comprender y crear vínculos. Es para la creación de vínculos. No tiene que ver con que, ay, bueno, que no te dañe. O sea, esta perspectiva psicologicista individualista, protégete, que no te dañe. Ay, no hagas caso. Los otros están mal, son personas tóxicas, tú estás bien. Protégete, suelta. Pues por eso tenemos la sociedad que tenemos ahorita. Pues en el paradigma crítico no es así. Se reconoce que hay un problema materialista, individualista, consumista, que ha manipulado las emociones y también el tratamiento de las emociones y que nos ha llevado a una ruptura del tejido social y que necesitamos recuperar, retejer el tejido social. Por eso es importante que la capacidad, las capacidades afectivas que tenemos se vayan directamente a reconstituir este tejido social, que me importe el otro y la otra, que comprenda la vida desde el otro y la otra, y que en el otro y la otra también estoy yo, aunque no lo quiera ver. Es decir, la otredad, la alteridad, es necesario irnos allá. Si no, pues nos vamos a seguir quedando en una postura individualista, donde yo estoy bien y todos los demás están mal, entonces yo me protejo. Y por eso es que cada vez tenemos más problemas para la convivencia. Entonces yo puedo trabajar las emociones implantando un reglamento de lo que es portarte bien y lo que es portarte mal. Y entonces ahí yo estoy en un paradigma viejo, en el anterior. Las emociones y el desarrollo afectivo, la posibilidad de sentir afectividad por las y los otros, va dirigido a reconstruir nuestro tejido social, acercarnos a las y los otros, desde una perspectiva propia y no desde imponer mi verdad o mi deber ser. Bien, pasamos a la siguiente, por favor. Otra de las capacidades, pues obviamente, muy importante y que es el marco general de la nueva escuela mexicana. Porque si se fijan en el discurso neoliberal, en el modelo educativo anterior, se ponderaba mucho las emociones y la afectividad. Era el marco total del modelo neoliberal. Pero acá, en la nueva escuela mexicana, se pondera la capacidad valorativa. Y mucho cuidado con esto de la propuesta de valores, porque la propuesta de valores es del modelo anterior. Estamos hablando de la capacidad valorativa que tenemos como humanos. Por eso se dice que el marco de la nueva escuela mexicana es eminentemente ético. Tenemos que volver a la ética. Y entonces desde ahí el tratamiento valorativo. Se refiere a las capacidades valorativas, son esta construcción que vamos haciendo los humanos
a través de nuestras vidas y de nuestras experiencias, vamos construyendo un marco de valores y principios, que no es lo mismo. Tengamos una discusión ahí importante. Principios que le permiten al sujeto tomar decisiones en la vida, en corresponsabilidad con el equilibrio planetario. Es decir, es una ética de la vida y de lo vivo. Eso es muy importante. Yo no tengo por qué quererle imponer un modelo de vida al otro. Yo no tengo que revisar cómo viven, cómo piensan y qué es lo que quieren los otros desde un rol, desde un estereotipo establecido en la sociedad. ¿Verdad? Mira cómo se viste, ¿no? Pues se viste mal. Sí, hay estereotipos, ¿verdad? Hay muchos estereotipos y desde ahí hay que darnos cuenta, ahí está el pensamiento crítico, darnos cuenta que estamos llenos de prejuicios basados en esos estereotipos impuestos por el capitalismo. Y por eso cuando hablamos de roles, mucho cuidado con el término rol docente, cuidado. Cuando hablamos del papel del docente, cuidado con eso del papel, porque están basados en roles estereotipados, modelos estereotipados que pretendemos romper con la nueva escuela mexicana o que no se reproduzcan en las nuevas generaciones porque crean clasismo, discriminación. Entonces, el marco ético de la nueva escuela mexicana es principal en todo. Entonces, si nos vamos aquí, que queremos promover un marco ético de la vida y de lo vivo, es decir, todo lo vivo cuenta en la misma proporción que todos, todo lo vivo. Es decir, salir de la cultura de la muerte para entrar a la cultura de vida. Y eso es todo un reto grande. Ahí está el medio ambiente. El medio ambiente también tiene derechos, porque también eso es un ser vivo. Entonces, ya no hay que explotar con exageración la naturaleza. Esto del reciclado, la moda del reciclado síguelo matando, pero con lo que quede, mira, recíclalo para que te laves la conciencia, ¿no? Entonces, aquí hay mucho pensamiento crítico sobre estas capacidades y por eso hay que aprender a ver desde otro lugar el mundo. La siguiente, por favor. Voy a tratar de irme un poco más a prisa porque el tiempo apremia. Bueno, también tenemos las capacidades volitivas. Estas son muy interesantes, tienen que ver con la voluntad. Cuando nosotros hablamos de que es que yo como maestra tomo en cuenta los intereses de los niños y las niñas. Y por eso trabajo el centro de interés. El centro de interés es una manipulación. Y nos tiene que quedar bien claro. No estamos hablando de intereses aquí. Estamos hablando de voluntad. Es completamente diferente. Completamente. Por eso hay que irnos a otras lecturas, que no están en lo que nos van a proponer, porque hay una tensión a regresar el discurso y volver a posicionar gurús o intelectuales sobre las maestras y los maestros porque no reconocen nuestra intelectualidad. Y si no participamos en jalar hacia enfrente la nueva escuela mexicana desde el pensar de las y los maestros, esto va a retroceder y vamos a volver a ser técnicos de la educación. No nos quejemos de que no nos aumenten el salario, somos unos técnicos. Tenemos que dar ese brinco. Entonces, eso es muy importante revisar las capacidades desde el pensamiento crítico o desde los pensadores críticos. Es ontología más que psicología. Eso hay que tenerlo muy claro. Bien, entonces las capacidades volitivas hacen alusión al acto de llevar a cabo acciones en concordancia con la autonomía en la toma de decisiones de cada persona, de cada sujeto. Autonomía.
Y hay que hablar entonces de qué es autonomía a diferencia de independencia. No es lo mismo. Y entonces hay que hablar de que yo no tengo un pensamiento autónomo en tanto no rompo las cadenas que me tenían atado el pensamiento a través de influencias que nos ha puesto la clase hegemónica. Tiene que haber un reconocimiento ahí de la clase social. Bien, la que sigue, por favor. Tenemos también las imaginativas y hay que tener mucho cuidado aquí con la moda de la creatividad. Mucho cuidado, porque desafortunadamente reducen el discurso y se quedan solo que, ¡ay, qué creativos! ¿No? No, estamos hablando de la capacidad imaginativa. La creatividad es solamente una forma de manifestación, pero no es la capacidad imaginativa. Miren, se explica como la capacidad de proponer o proyectar realidades distintas, fíjense, o alternas a las que se enuncian o se proponen en el momento y espacio histórico al que pertenece el sujeto. Por eso el doctor Marzarriaga, en sus últimas conferencias, nos está llevando a imaginar el porvenir, que tiene que ver con imaginar una realidad alternativa a la que tenemos. Pero primero hay que hacer una lectura de la realidad para poder imaginar una realidad a la que tenemos distinta, alternativa, y entonces caminar en otra dirección en educación. Esta es la gran oportunidad. Entonces, pues va a depender pues de cómo nosotros acompañemos en este proceso a las y los educandos. La que sigue, por favor. La del deseo, las capacidades del deseo, esta capacidad de desear que tenemos las y los humanos. Tenemos la capacidad de desear, por supuesto, pero ese deseo ahorita en nosotros los adultos, en la mayoría de nosotros, es un deseo manipulado por la mercadotecnia. La mercadotecnia es la que me hace desear un nuevo teléfono, una nueva casa, un nuevo carro, aunque este sirva, yo lo quiero cambiar. Entonces, nuestros deseos han sido creados a través de la mercadotecnia. Nos demos cuenta o no. Entonces, el pensamiento crítico hay que también aterrizarlo en qué deseamos, por qué deseamos lo que deseamos, cómo promovemos mi deseo en los otros. Y bueno, hay una serie de interrogantes interesantes que nos pueden llevar y que podemos llevar también a los educandos a cuestionarse. Miren, por ejemplo, acá en Baja California, en el proyecto alternativo se trabajó un tópico generador para trabajar la capacidad del deseo desde el pensamiento crítico y la pregunta era, ¿eres el original o eres la copia? Y fue muy interesante cómo darse cuenta que la mayoría somos la copia, ¿no? Bueno, esta capacidad apunta hacia el reconocimiento o identificación de los gustos y de las sensaciones de agrado que tiene el sujeto en lo cotidiano. ¿Qué me crea sensación de agrado y por qué me crea sensación de agrado? ¿Y cuánto tiempo me dura la sensación de agrado? Porque a veces compramos algo bien caro y a la mañana pues ya se me acabó la sensación de agrado y ahí dejé todos los ahorros, ¿no? Entonces, ¿qué me está creando sensación de agrado? ¿El materialismo? Bueno, entonces no estamos atendiendo a una capacidad humana. Bien, la que sigue, por favor. La de trascendencia también es muy importante. Está muy documentado que desde la aparición del humano, independientemente de las concepciones que tengamos, tenemos la capacidad de trascendencia y es muy importante. Por eso hay gente que tiene necesidad de creer en Dios, de creer en que no, el mundo material, ahí no acaba el ser. Entonces la trascendencia es saber que debemos tener un sentido de futuro. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Cuál será nuestro legado después de muertos? ¿Para qué vivimos? ¿Qué importante o qué relevancia tengo yo en la vida de las y los otros? El sentido de la vida.
volver a cuestionarlo y plantear un sentido nuevo para una realidad alternativa. Eso es muy importante, pero es algo muy humano, no lo tienen los animales, no lo tienen las plantas, bueno, hasta ahorita que sepamos, ¿no? Quién sabe con todos los descubrimientos científicos, ¿no? Pero bueno, eso es muy del humano, el sentido de trascendencia. Entonces, a veces, por ejemplo, en educación secundaria se promueve esto del proyecto de vida. Sí, pero el proyecto de vida fijado a una carrera para vivir mejor. Estudia una carrera, es un proyecto de vida de una carrera para tener un buen trabajo y vivir mejor. Y eso ahorita es una mentira porque no hay movilidad social. El capitalismo no permite la movilidad social. Y eso es lo que tenemos que hacer en crítica. Entonces, los proyectos de vida no tienen que ver con una carrera y el logro del éxito, tienen que ver con el sentido de trascendencia, nuestro legado en la vida. Y entonces esto cambia radicalmente la idea de cómo hemos educado. ¿Ah? Bien, la que sigue, por favor. Bien, aquí parece ser que hay otra pregunta, Fabiola. Bien. Otra de las preguntas frecuentes que nos hemos encontrado en estos recorridos tiene que ver precisamente con los consejos técnicos escolares. Es decir, ¿cuál es entonces ahora el sentido de los consejos técnicos escolares? Ahora que no hay una guía, sino orientaciones, y todo esto en el marco de la autonomía profesional. Bien, la que sigue, por favor. ¿Puedo contestar eso? La que sigue, por favor, de una manera simple. La que sigue. Bueno, esto ya lo habíamos visto. La que sigue. Me quiere ir ahí. Puedo contestar esto de una manera simple y de una manera complicada. ¿Cuál quieren, Fabiola? ¿La simple o la complicada? Maestros, ¿cuál queremos, maestro? ¿La simple o la complicada? Dice que podemos empezar por la simple. Y ya luego vemos si queremos la complicada. Muy bien. La simple. El sentido de los consejos técnicos escolares es el que ustedes quieran. Esa es la simple. La que decida, el sentido lo decide ese grupo de maestros y maestras, ese colectivo que quiere convertirse en comunidad. Pensar cómo se va a convertir en comunidad, ese es el sentido del CTE. Entonces el sentido lo determinan ustedes. Sí, la idea es pensar la organización desde nosotros y nosotras en este territorio. Esa es la respuesta simple. Pero como a mí me gusta hacer las cosas complicadas también, vámonos a la complicada. Miren, voy a mover esto porque es que luego lo quito, lo pongo porque luego no me deja ver. Bien, esto de las comunidades de aprendizaje no es nuevo. Miren, lo que pasa es que yo les voy a pedir que hagan un ejercicio imaginativo, ¿eh? Vámonos a 1990 y hagamos un puente en el tiempo al 2022, perdón. Fíjense bien, borremos un poco desde 1990, hagamos un puente al 2022, porque todo lo que quede abajo del puente es neoliberalismo educativo. Por eso es importante que charlemos juntos y juntas y nos demos cuenta. Y aquellas que ya nos jubilamos, como yo, que ya tenemos demasiado tiempo en el servicio, podamos platicarles esta experiencia. Es decir, el paradigma crítico no surgió apenas. Los tres paradigmas han trabajado en el mismo tiempo. Siempre han estado creando y recreándose los tres paradigmas a través del tiempo. Solo que a partir de los 90 se dejó de introducir lecturas
de los aportes del paradigma crítico en educación. Se eliminó, se sacó. Es más, se satanizó. Me atrevo a decírselo si se lo puedo comprobar. Todo lo crítico se satanizó. Y a partir del 92 todo queda fuera. Todo lo crítico queda fuera. ¿Por qué? Porque había que instalar el modelo de la calidad educativa. Y ahí entra el equipo, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que esto sea nuevo, lo del paradigma crítico. No, lo estudiamos desde los 90. Entonces, si se fijan, por primera vez van a empezar ustedes a encontrar ahí algunas lecturas donde aparezca comunidad de aprendizaje y más o menos aparece a partir de 1995. La idea de comunidad de aprendizaje. O sea, no es nuevo. Pero hagan este puente, por favor, de los 90 al 2022. Obviamente, comunidad de aprendizaje, ¿de dónde viene? No viene del modelo neoliberal de una manera avanzada, de una manera mejorada, como lo plantea Mejoredu. Mejoredu lo que hace es querer mejorar el modelo neoliberal para no perder el status quo. Pero en realidad, comunidad de aprendizaje viene del paradigma crítico y viene de los espacios alternativos. No viene de las escuelas, No viene de las escuelas. Nace alternativo a lo escolarizante. Es orgánico, es de la organización natural que se da en comunidades. Tiene un estilo dialógico. Es decir, es a través del diálogo. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Si usted, que no creo que esté la pregunta, pero me voy a hacer yo la pregunta, yo solita, para poderles comentar. Si me llegaran a preguntar ahorita, ¿qué ha pasado con la nueva escuela mexicana? Yo les diría, yo no creo en retos ni en desafíos. Esas son palabras rimbombantes que ocultan la verdad. Pero si a mí me preguntan, ¿qué ha pasado con la nueva escuela mexicana? Yo diría, el obstáculo principal para que la nueva escuela mexicana avance es que no sabemos dialogar. No sabemos hacer diálogo. Lo confundimos con un encuentro, lo confundimos con una charla, lo confundimos con una plática, lo confundimos con una reunión y lo confundimos con un conversatorio. No es nada de eso. Ahí Fabiola les puede recomendar un video sobre qué es diálogo y también unas lecturas que tenemos ahí en la revista Salto al Cielo para darnos cuenta que lo primero de la nueva escuela mexicana es aprender a dialogar en el reconocimiento de que nomás no sabemos pelear. Entonces, si yo aprendo a dialogar, mi concepción de debate es completamente distinto. Si yo aprendo a dialogar, mi concepción de argumentación es completamente distinto. Si yo aprendo a dialogar, mi concepción de deliberación es completamente distinta. A solo decir lo que pienso, decir lo que siento, decir lo que me molesta. No. Entonces, el obstáculo principal es la cuestión del diálogo en la nueva escuela mexicana. No sabemos dialogar con los educandos. Por eso les imponemos un interés y como no sabemos dialogar, no exploramos sus voluntades. Ahí está la capacidad volitiva. Entonces, la base de todo es el diálogo, la relación dialógica, la praxis dialógica. Es el marco metodológico de la NEM. Mientras el marco teórico es ético, el marco metodológico de la NEM es el diálogo, la relación dialógica, la praxis dialógica. Y cambiarnos allá, híjole, implica que tengamos un entendimiento distinto los seres humanos. No lo tenemos.
porque al capitalismo no le conviene que nos entendamos. Imagínense una comunidad que sepa dialogar. No, pues el chiste es que se peleen, se dividan y luego democracia, 50+1. Y la minoría deja de contar. Esa es nuestra vida cotidiana. Y así entendemos democracia. En un diálogo no es así. Entonces, por ahí hay formas nuevas de empezar a ejercitar el diálogo y establecer una relación dialógica, porque si no, no hay comunidad. Hay equipo, pero no hay comunidad. Y eso ahí Fabiola se los puede dar porque tenemos textos. Bien, busca una educación transformadora, la comunidad de aprendizaje. Viene de la educación popular. ¿Qué es educación popular? Esta educación que está en la expectativa del pueblo, no de la escuela como una célula aislada academicista que tiene 10,000 contenidos que enseñarle al educando. Aquí es muy importante saber qué es esto. Y las comunidades de aprendizaje no empiezan en educación básica, empiezan en educación para adultos. Bien, la que sigue, por favor. La diapositiva que sigue. Tuvo su auge en la conformación de comunidades de aprendizaje para adultos y en educación secundaria. Nace eminentemente del enfoque crítico. Tiene su base metodológica en proyectos, pero en proyectos con enfoque crítico, no con proyectos temáticos. No, claro que no. Porque un proyecto de enfoque crítico cuestiona la realidad. No los lleva a que aprendan un contenido. No. De una manera bonita, recreativa, muy divertida y basada en sus estilos de aprendizaje. No, eso no es. Proyecto con enfoque crítico es aquel que cuestiona la realidad. ¿Cuál realidad? La de los educandos. Nos deja de fuera la mirada de los educandos, porque si no, entonces yo no atiendo a voluntades, no potencio su capacidad volitiva, le siembro un interés, lo sigo manipulando. Entonces llega la mercadotecnia y ya se los tenemos listos, ¿no? Hay que adquirir la responsabilidad que todas y todos los que estamos aquí hemos tenido para esa sociedad que vemos ahorita, para esos generadores de violencia que vemos ahorita. Nosotros hemos estado ahí y hemos contribuido a eso. Adquiramos nuestra responsabilidad, ¿eh? Entonces, formar comunidades de aprendizaje con su base dialógica desde el enfoque crítico es nueva escuela mexicana. Son los cómo ustedes pueden trabajarlos, crearlos de una manera alternativa. Se parte de soñar. Soñemos. Soñemos que otro mundo es posible. Y no hay mirada de expertos. Por eso del situado, enseñanza situada, experiencia situada, viene del término in situ, que es la mirada del experto colocada en el sitio. En el pensamiento crítico no estamos de acuerdo con el sitio o con lo in situ, porque no hay expertos que vengan de fuera. La expertise la construyen las personas que forman la comunidad, porque están en situación, no en el sitio. Si yo veo en el sitio, estoy contextualizando. Pero si yo me coloco en situación, estoy territorializando. Eso da para toda una conferencia. Pero bueno, seguimos. Más adelante, por favor, la que sigue. Bien, ¿a quién podemos revisar? Pues tenemos a Giroux, Henry Giroux, porque él, por ejemplo, nos hablaba mucho de que había que poner en el centro de una comunidad de aprendizaje la discusión sobre contexto, sobre poder, las relaciones de poder, la opresión y cómo esas relaciones de poder se han legalizado a partir de la historia, de la política. Y bueno, ¿cuál es la propuesta de Henry Giroux?
el maestro es un intelectual transformador de su tiempo. El maestro es un intelectual transformador del momento histórico-político que le ha tocado vivir. Por eso hay que leer la realidad. Aquí viene una gran pregunta para formar comunidad. ¿Cuál es el momento histórico-político que nos está tocando vivir a todas y todos, incluyendo los educandos, por supuesto, incluyendo los tutores de las familias, por supuesto? Cuando nos hacemos esa pregunta empezamos a leer la realidad de verdad. Bien, la que sigue, por favor. Otro de los referentes que podemos usar para pensarnos desde una comunidad de aprendizaje, además de Henry Giroux, pues obvio tenemos a Freire. Para Freire el profesor debe ser un sujeto ético, autónomo y promotor del respeto de la dignidad humana. Busca la transformación social, es decir, hay que erradicar la desigualdad, la pobreza mediante la educación. Busca también un modelo liberador. Los proyectos deben atender a un modelo liberador. No hay texto sin contexto. Esa es la frase de Freire. Y ahora podemos decir, no hay texto sin contexto y territorio, porque hay que volver a la idea de territorio. Y obviamente, pues les comentaba hace rato, todo el paradigma crítico tiene una base dialógica. Diálogo. No plática, no ponernos de acuerdo. A ver, vamos a reunirnos para ponernos de acuerdo. No, eso no es diálogo. Eso no es diálogo. Ay, que Fabiola les diga que es diálogo. Bien, la que sigue, por favor. El aprendizaje en una comunidad de aprendizaje libera, pero también lidera. El mismo aprendizaje es liberado. ¿Qué nos dice eso? Que vamos a poner en el centro lo que nos interese, lo que nos permita conformarnos como una comunidad de aprendizaje. Por lo tanto, ¿cuál es el sentido de un CTE? Lo que ustedes quieran. Ahí regreso a la pregunta sencilla. Bien, el cambio educativo debe verse como un movimiento social y como un proyecto cultural, por supuesto. La educación forma ciudadanía desde la nueva escuela mexicana. La necesidad de transformar la jerarquización del núcleo pedagógico. Es decir, es solo enseñar pedagogía. ¿Qué es pedagogía? Enseñar. Fíjense qué terrible. Si es enseñar, pues entonces aprendan didáctica. Pero el núcleo pedagógico está en la gran pregunta. ¿Qué consideramos educar en este momento histórico y político que estamos viviendo? ¿Para quién educamos? ¿Para quién? ¿Para las clases dominantes? ¿Para la hegemonía económica? ¿Para quién educamos? La otra gran pregunta, ¿a quiénes educamos? ¿Quiénes son estos educandos que tengo ahorita? No los que me dijo Piaget, no lo que me dijo Montessori, no lo que me dijo Berta von Blumer. No. Estos que tengo ahorita. Nadie me platicó de estos que hay ahorita, nadie. Todas esas ideas pedagógicas son de otro tiempo, que no tiene que ver con el tiempo nuestro. Peor aún, son de otro país, con otro proyecto de nación, que no tiene que ver con este proyecto de nación nuestro. ¿Cómo los voy a tomar de referencia? En la medida en que yo vea y cambie el núcleo pedagógico, construiré pedagogía propia. Se va sobre la profundidad las comunidades de aprendizaje, no sobre la amplitud. Sí, hay que ver todos los temas, que no nos falte ninguno. Rápido, compañeros, ya cállense y vamos a pasar al otro tema porque ya se nos acaba el tiempo, ¿no? No. En una comunidad de aprendizaje el tiempo no cuenta. Es profundidad. Esa es la importancia en una comunidad de aprendizaje. El que sigue, por favor. Doctora, vamos a adelantar algunas diapositivas precisamente porque ya entró el tema de autonomía profesional. Perfecto. Precisamente una de las preguntas frecuentes tiene que ver con la concreción de la autonomía profesional
Y eso que la doctora ha ido mencionando, la construcción de pedagogías propias nuestras mexicanas. Ay, Bien. La que sigue, por favor. La que sigue. Ah, bueno, como ven, todo esto que está en esta diapositiva está en los artículos de la revista Salto al Cielo, ya de una manera más desglosada y fundamentada, inclusive con algunas ideas de los pensadores críticos. Digo porque pues aquí nos adelantamos un poquito, ¿verdad? Pero bueno, yo me voy a regresar a algo que está en una de las diapositivas anteriores. Miren, ¿cómo construimos autonomía profesional? Tomando una decisión. Y yo los invito ahorita, ahí donde están, que tomen una decisión y que me digan qué decisión tomaron. Miren, yo puedo estar en lo instituido, es decir, lo que ya se hace, lo que ya se sabe, resulte o no resulte, pero hay que hacer lo normativo, lo reglamentado, lo que conozco ya y no me implica aprender algo nuevo, lo que domino, lo que me dice mi autoridad, tal cual. Yo puedo hacer autonomía desde ahí, sí puedo, porque le busco cómo. Eso es lo instituido y desde ahí puedo hacer autonomía. Pero hay otra parte que es la del paradigma crítico. Esa autonomía se construye desde lo instituyente. Es decir, yo me voy hacia lo instituyente porque yo digo, quiero imaginar lo que sí puede ser, quiero imaginarlo. Y desde ahí yo le digo a lo instituido, espérame tantito. Voy a vivir la experiencia, voy a entrar en procesos de compartencia con mis demás compañeros y compañeras y desde ahí voy tomando mi posición pedagógica, que es distinta a las que he tenido toda la vida. Y entonces me voy sobre lo instituyente, es decir, lo que puede ser, aunque todavía no sea, porque me toca hacerlo realidad. Lo que puede ser, lo que tanto hemos querido y nunca se ha podido, porque siempre hay que estar en lo instituido. Entonces, desde las dos posturas, yo puedo hacer autonomía. Y por eso, si estoy en lo instituido, yo le voy a preguntar al ATP, al supervisor y demás personas que me vengan a decir cómo, a través de una capacitación. Y cuando yo aprenda el cómo que me van a decir el ATP y las autoridades, pues desde ahí hago un leve movimiento así muy creativo y a eso le puedo llamar autonomía, si quiero. Es que sí tengo autonomía porque yo puedo proponer cositas aquí. En la didáctica yo puedo proponer cositas. Entonces, si le quieren llamar a eso autonomía, pues llámenle autonomía. Pero están sobre lo instituido. Eso no es la NEM. La NEM quiere dejar atrás eso. La NEM nos da la posibilidad de irnos a lo instituyente. Hay que leer a Castoriadis ahí para que se comprenda más. Entonces, la idea de crear autonomía desde lo instituyente es otra cosa. Ahora sí, vámonos a la diapositiva que me habían puesto más adelantito. Bien, aquí. Desde el conocimiento. Es decir, yo puedo construir autonomía desde el conocimiento, el cual se basa en una teoría y la experimentación. Es decir, agarro un librito, lo leo, lo comprendo, hago mi síntesis y luego me voy a hacer una planeación establecida tal cual y desde ahí yo trato de actuar. Es decir, estoy desde el conocimiento. Pero hay otra forma que tiene que ver con la vinculación de la teoría y la práctica. Es decir, bueno, perdón,
esta idea de hacer autonomía desde el conocimiento, lo que me lleva a mí es a vincular la teoría y la práctica. Esta es la teoría, por ende, así tiene que ser mi práctica. Y si así tiene que ser mi práctica, este es mi rol. Es decir, se modela, hay un modelaje de la práctica por la teoría. Y a eso muchos le han llamado acompañamiento pedagógico. Por eso el ATP lo que domina es la teoría. Le corresponde, porque él no está en grupo, pero sí domina la teoría. Entonces va a ver al profesor frente al grupo y le modela la práctica con esa teoría. Fíjense. Y eso ha pasado mucho. Bien, entonces, la mirada del ATP, que es el que hace el acompañamiento pedagógico, es una mirada del experto teórico. Y el acompañamiento se direcciona hacia mejorar la práctica. Desde ese modelaje que dijo la secretaría o que dice un gurú o que dijo un libro, no sé, ¿verdad? Pero son referentes teóricos, no prácticos, los del ATP. Entonces busca mejorar la práctica, para que la práctica cada vez se parezca más al modelo. Y pues nunca cuestionamos quién dijo el modelo, ¿no? Y cuáles son las debilidades del modelo, nunca lo cuestionamos. Bueno, la que sigue, por favor. Dice, se sistematiza la experiencia de lo que se vive. Bueno, ¿cuál es la idea? Sistematizar la experiencia de lo que viven las y los profesores. Tiene de facto bueno, ¿qué hace ahí el ATP? Mira con su mirada de experto teórico la práctica real, la cotidiana, la que se da en el aula, y le propone algunos elementos para que modele su práctica. Pero a veces hay ATPs muy conscientes y lo que hacen es ir a ver cómo lo está haciendo ese profesor. Y desde ahí busca él el referente teórico sobre cómo lo está haciendo ese profesor. Aún así, toda mirada externa a la práctica lo que hace es extractivismo pedagógico. Y siempre todos los teóricos y los grandes gurús que nos han puesto enfrente nos han extraído nuestro saber pedagógico, lo sistematizan, le ponen categorías y lo ponen en un libro y lo venden, se hacen ricos y aparte dan 10,000 conferencias por todo México con algo que fueron a aprender de nosotros, las y los maestros frente al grupo. A eso se le llama extractivismo pedagógico. En realidad, nadie ha generado una propuesta de la práctica de los grandes gurús o intelectuales. No, señoras y señores. Lo hacen haciendo in situ, es decir, van a una escuela a observar, nos hacen preguntas, las sistematizan y desarrollan su propuesta y se enriquecen. Qué terrible, ¿no? Allá ustedes, si quieren ese tipo de autonomía todavía, o si ya quieren caminar en otra autonomía. La que sigue, por favor. Entonces, pues, nos toca escribir a nosotros nos toca escribir, a ustedes que están en grupo, y sacar a la luz sus referentes teóricos y prácticos, es decir, sus saberes pedagógicos. La que sigue, por favor. Ahora vamos a ver un acompañamiento desde el saber, no desde el conocimiento. Ya vimos cuál era el acompañamiento desde el conocimiento. Ahora vamos a irnos al del desde el saber. Ponemos en el núcleo de la pedagogía el saber, no el conocimiento. El saber es una acción que se fundamenta en la práctica, encontrando una episteme de la diversidad. Es decir, cuando nosotros decimos, pues mira, fíjate que un alumno mío también traía esa dificultad que tú estás comentando y yo lo hice de esta manera porque vi que pasaba esto y me sirvió más esto otro. Te lo comento, igual te sirve, igual y no te sirve, porque es otro educando, es otro territorio y es otro tiempo, es otra maestra. Puede ser que no te sirva. Ahí está, la episteme de la diversidad. Y esos saberes
son de cada uno de nosotros, que los podemos compartir en compartencia, ¿se fijan? Es decir, en la compartencia yo no presento una experiencia exitosa para que los demás la sigan. Eso es una idea neoliberal, ¿no? De la idoneidad y de la superioridad de unos por otros. Ahí no se reconoce la episteme diversa. En la compartencia sí, porque la problemática es similar, pero sí o sí la resolvemos de manera diferente. Ahí está el principio, diverso. Por eso es compartencia. Bien, se gesta desde la articulación, no desde la vinculación teoría-práctica, sino de la articulación, que no es lo mismo. Es decir, es un reconocimiento de que sí tengo cierto referente teórico, pero la práctica y ese referente teórico pueden tener movimientos diferentes. No es tal cual la teoría llevármela a la práctica. Me puede orientar en algunas cosas, pero en muchas otras no. En muchas otras cosas la teoría no me orienta, no me ayuda a comprender, menos a proponer. Entonces, es una articulación, sí, pero no un vínculo, no es lo mismo. Se instalan las bases para que se construya. Bueno, ¿qué pasa entonces en un acompañamiento pedagógico desde el saber para la promoción de la autonomía? Es decir, todo acompañamiento y asesoría pedagógica que no construya autonomía en las y los docentes no está en la NEM. Toda función supervisora que no esté dirigida a la construcción de autonomía profesional en las y los profesores no está en la NEM. Eso tiene que quedar claro. Entonces, bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, aquí hay un tipo de sistematización muy interesante. En la anterior se sistematiza la experiencia solo para hacer el extractivismo pedagógico de los grandes gurús, ¿verdad? Del que se para enfrente y dice, miren, yo sí sé cómo, yo les voy a decir a ustedes. Entonces hizo el extractivismo pedagógico que ya les platiqué cuál es. Pero hay otra forma de sistematizar la experiencia, reconociendo pues que toda pedagogía no es un constructo acabado, es decir, no puede haber una pedagogía institucional, no puede haber. Primero hay que aprender a distinguir qué es pedagogía y qué es didáctica, porque no es lo mismo. A través del discurso del tiempo, del discurso neoliberal, se fue reduciendo pedagogía didáctica. Entonces hay que hacer el puente, ¿se acuerdan que les dije? A los 90 hasta el 2022. Hay que volver a discutir y establecer la diferencia con mucha claridad en esa comunidad educativa en la que ustedes están. ¿Qué es pedagogía y qué vamos a entender por didáctica? Y aquí está la clave. ¿Qué vamos a entender por pedagogía y qué vamos a entender por didáctica? Es decir, hay un posicionamiento desde nosotros y desde ahí enunciamos. No vamos a agarrar ningún concepto predeterminado. Fuera de nosotros. Lo tendremos que construir. Enunciar desde el lugar de enunciación. ¿Desde dónde? Desde esta comunidad, desde esta escuela, en este territorio. En este tiempo. Fíjense, lugar de enunciación es muy interesante. Entonces, desde el lugar de enunciación hay que sistematizar, conceptualizando, teorizando desde nuestros saberes pedagógicos que vamos construyendo. La que sigue, por favor. Claro, esa construcción requiere pues de un proceso de reflexión, acción, transformación. Es correcto, ese es el juego de procedimientos que desarrollamos en un diálogo. Ajá. Aquí hay otra pregunta. Tenemos ya, esta sería nuestra última pregunta de las que hemos documentado los trayectos que hemos tenido y tiene que ver ya con el plano didáctico, con la comprensión. Nos han preguntado mucho acerca de los proyectos y especialmente los que se proponen desde los libros de texto, pero también la inventiva del proyecto, ¿no? Y muchas veces nos dicen, pues es que los proyectos
ya los hemos trabajado, ¿no? Hemos trabajado aprendizaje basado en proyectos, o en problemas, o en proyectos integradores. Entonces, en este sentido, doctora, ¿cuál es la propuesta novedosa de la NEM en contraposición a estos otros planteamientos didácticos por proyectos? Es una excelente pregunta, porque, por ejemplo, si yo estuviera allá donde están ustedes, yo inmediatamente me preguntaría, caray, ¿no es la teoría lo que me va a ayudar a transformar mi práctica? Caray, pues entonces, ¿qué me va a ayudar a transformar mi práctica? ¿Cómo desarrollo pedagogía? ¿Cómo desarrollo economía? Si no me puedo orientar desde la teoría. No, pues sí estamos en un problema, ¿verdad? Bueno, pues no se preocupen, si hay una forma, una, pero hay muchas. Pero yo les voy a hablar de una que sí conozco, desde mi lugar de enunciación, una que sí viví y que vi lo que sucede. ¿Ah? Fíjense, si tienen por ahí un cuadernito, una hojita, en esa hoja, pongan un punto y luego diseñen una espiral, ¿sí? Círculos concéntricos, pensando en que la espiral va hacia arriba, una espiral. En esa espiral, en el punto donde empieza la línea de la espiral, en el primer puntito, eso es pensar una pedagogía de abajo hacia arriba. Una pedagogía que observe al educando, que surja del educando, con el educando y para el educando. Eso es importantísimo. Entonces, en ese puntito, ustedes van a poner tópico generador crítico, entre paréntesis, no tema, no desarrollo temático. Repito, en este punto de partida, ustedes van a poner tópico generador crítico, entre paréntesis, no desarrollo temático. Cuando nosotros planteamos un tópico generador crítico, una de sus características es que no tiene fin. El abordaje, la discusión, los contenidos, los PDA, los campos formativos, los ejes articuladores que se dan en la discusión de un tópico generador, no tiene fin. Por eso los proyectos no tienen tiempo, ni tienen una sola forma metodológicamente hablando, es decir, son multimetódicos. Pero es importante, pues, que es entonces un tópico generador crítico, pero sí quitarnos de la cabeza no temas. Olvídense, todo lo que huela a tema, háganlo a un lado. No más temas. Vamos a construir tópicos generadores críticos. ¿De dónde los vamos a sacar? Caray, del programa sintético. Pues no salen de ahí los tópicos generadores críticos. Los tópicos generadores críticos salen de la realidad. Es decir, un tópico es una opinión o una idea frecuente en diferentes circunstancias sociales. Es decir, es un discurso socialmente establecido. Vamos a hacer un ejemplo. Las mujeres son las responsables de la crianza de los hijos. Ahí hay una idea frecuente socialmente establecida. No es un tema. Hay que meterlo a una relación conflictiva. Por ejemplo, si eres mujer, tendrás que dedicarte al cuidado de la familia siempre. Y ahí estamos en una aceleración. Sí, no. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y empiezan a surgir. Ponme la anterior, por favor. Ponme la anterior diapositiva. Fíjense, el tópico generador crítico desde la didáctica crítica para construir pedagogía desde la didáctica crítica es una forma de redactar, para no redactar como tema el nombre, por ejemplo, de un proyecto, para no redactarlo como tema, sino como tópico generador crítico.
un tópico que al tener diversas respuestas puede ser en pregunta, puede ser en dilema. Los dilemas son buenísimos para el tópico generador crítico, pero el caso es que cuestionas la realidad. Por eso salen de la realidad, de problemáticas, de ideas configuradas para reproducir estereotipos. Y el tópico generador crítico te ayuda a buscar contenido en el programa sintético que te ayude a abordarlo, cuestionando para cuestionar la realidad, pero también te ayuda a crear otro contenido que no está en los programas sintéticos y que se necesita para movernos en forma de espiral con esta didáctica. Entonces, la que sigue, por favor. Entonces, la que sigue. Entonces, sí podemos hablar, pues, de que vamos a construir una pedagogía para estos educandos, con estos educandos, desde estos educandos, toda vez que hagamos tópicos generadores críticos, porque si nos vamos al desarrollo temático, estamos invadiendo el interés de los educandos, influenciando el interés para que le guste lo que va a aprender. No, no se trata de que le guste, se trata que aprenda desde su vida, para su vida, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay muchas cosas, pero como les comentaba en la revista Salto al Cielo, ahí pueden encontrar la primera y la segunda parte que explica con mucho detenimiento esta cuestión. Bien, ¿pasamos a otra cosa, Fabiola? ¿O hasta ahí nos quedamos? Bueno, como ven, en los proyectos con enfoque crítico hay momento deliberativo, hay momento de negociación cultural, hay momento de intervención-acción y hay momento transversal de evaluación, es decir, que desde el momento deliberativo ya estamos evaluando. No es al final, ni en cortes intermedios, y no es sumativa, es de proceso durante toda la relación dialógica que vamos a tener en un proyecto crítico, durante toda esta relación dialógica, estamos evaluando. Y bueno, ahí viene en el texto un poquito más amplio. ¿Hasta ahí, Fabiola, o continuamos? No, esta justamente era la última de las preguntas que nosotras traíamos y me parece que con esto podemos concluir. No sé si tienen como un último mensaje, algo para poder cerrar ya nuestra participación. Sí, comentarles pues que no podemos entrarle al asunto de la nueva escuela mexicana si no le entramos desde la rebeldía pedagógica. Eso es muy importante. Rebeldía pedagógica que genera diálogo. Es importantísimo ponernos en el lugar que nos corresponde. Somos profesionales. Sabemos construir pedagogía. Que estemos medio dormidos, eso es otra cosa, porque el neoliberalismo y la pedagogía institucional y el saber, el conocimiento de los gurús con su expertise, nos durmió, sí, nos durmió por un tiempo, pero es hora de despertar. Y eso hay que pedirle a nuestras autoridades. Por favor, déjenlos despertar. Sí, ustedes serán expertos ahí en la supervisión y en sus cosas, y sí, el ATP será experto en la teoría, sí, también, qué bueno. Vamos dialogando. Diálogo. Hay que saber dialogar. Tenemos que quitar ese obstáculo que no deja caminar a la nueva escuela mexicana, porque se hieren susceptibilidades. Es que todo mundo es más importante en el sistema educativo que la maestra y el maestro que están con el niño y la niña. Es voltear la pirámide. De nosotros y cada uno de nosotros depende voltear esa pirámide. Y los invito a la insurgencia magisterial. Eso es insurgencia magisterial. Eso es rebeldía pedagógica. Tenemos que entrarle ahí. Bueno, es todo. Muchísimas gracias. No sé si haya preguntas.
Bien, pues creo que estamos muy agradecidos con todo esto que hemos vivido en esta mañana. Y quiero solicitar la presencia de la maestra Lucy Ávila. Ella es jefa de sector y ha dirigido los trabajos que tienen que ver con el Comité Académico Regional. Y también a nuestra compañera Cristina Nuño, muy conocida de todos nosotros. Ella está al frente de la Oficina de Enlace de Educación Primaria aquí en la zona norte, ya que ellas estarán encargadas de hacer entrega de un reconocimiento. También solicito al profesor Aceves muy puntualmente presente en todos sus trabajos. Ah, qué bien. El profesor Sergio Valderrama, híjole, qué bueno que nos puede acompañar también para hacer esta entrega. Y bueno, desde luego, solicito la presencia de la maestra Fabiola, ya que ella ha sido el enlace en esta reunión, pues ella será la encargada de recibir este reconocimiento para la doctora Isabel Camacho Norzagaray. Así que hagamos esta entrega en este momento. Buenas tardes. Pues a nombre del Comité Académico Regional, queremos hacer la entrega, doctora Isabel, de este reconocimiento a través de la doctora Fabiola. Es de parte de cada uno de las personas de cada uno de los integrantes del comité, de cada uno de los sectores. Hay un integrante y lo voy a decir rápidamente: el maestro Aceves, maestra Gisela, maestra Liz, maestra Candy, maestro Víctor, maestra Miriam, maestro Juan Carlos, maestra Patti, maestra Perla, maestra Gloria, maestra Silvia, maestra Angélica, maestro Jaime César, maestro Vicente, maestra Nayeli y maestro Yacomán. ¿Sí? Juan, también. Y sobre todo con el apoyo de cada uno de los jefes de sector y de nuestro jefe, que es el maestro Sergio Martín. También contamos con el apoyo de la licenciada Nuño para cada una de estas actividades, pero sobre todo con el apoyo de ustedes, los docentes, los directivos, que cada una de las actividades que se han realizado, pues nos han estado apoyando. Les agradecemos y pues le mandamos un saludo, doctora Isabel. No pudimos tenerla en vivo, pero la saludamos desde aquí. Gracias, maestra Fabiola. Maestro Martín. Bueno, sé que la situación climatológica no nos favorece, así que será demasiado breve. Doctora Isabel, pues agradecerle su excelente conferencia. Maestra Fabiola tiene arduas tareas en el estado de Chihuahua y el proceso educativo del estado de Chihuahua le agradece a usted y a Isabel, porque Isabel también estamos aprendiendo. Muchísimas gracias por su presencia. Y decirles que esta actividad pedagógica es darle seguimiento al plan de desarrollo de la región y desde luego al plan de desarrollo institucional del Estado. Entonces lo seguiremos haciendo. Por todo gusto, Lucy, y no les quito más tiempo. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, maestra, ya terminamos. Todos los que estamos aquí hicimos bien en venir y estoy seguro que hicimos